11:17. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Amén. Oramos. Le pedimos al Señor que sea propicio. Necesitamos entender la palabra de Dios. Es lo mejor para nuestra vida. No hay otra cosa mejor que la palabra de Dios. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta noche por el privilegio hermoso que tú nos concedes de podernos congregar. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Si tu ayuda no hubiese sido propicia, no estuviéramos en tus caminos, ni tampoco en esta noche, Señor. Oramos, Padre, para que sigas bendiciendo nuestra vida con tu palabra. Enséñanos, ministranos. Señor, renueva nuestra mente. Cambia nuestro corazón, Señor. Sé propicio. Bendice a todos aquellos que están con nosotros y bendice a nuestras familias que están fuera del país, nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En esta noche quiero compartir un tema que sentí en mi corazón poner así, y es este: la fe es probada. La fe es probada. Vamos a ver algunos detalles. Quiero primeramente leer nuevamente el versículo y los dos que le siguen, que nos da mucha luz para poder comprender ese versículo número 17. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, note esto, cuando fue probado, recuerde siempre, por la fe, él fue probado. La fe es probada. Y dice aún más, ofreció, mire qué tremendo, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, esto es Abraham, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Oiga, ofrecía su unigénito. Mira qué importante. Usted puede estar pensando, pero Abraham tenía más hijos, pero delante de Dios, ¿quién era su hijo? Y muchas veces queremos que Dios cumpla lo que nosotros queremos en lo que nosotros hemos hecho o en lo que nosotros hemos permitido. Y Dios va a bendecir, porque bendijo a sus hijos, los hijos de Abraham, aún los que no eran de la promesa, los bendijo, pero no como él quería, y no como usted y yo queremos. Queremos el respaldo de Dios en lo que nosotros hacemos, y no en lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, note qué tremendo es la palabra, porque cualquiera diría, bueno, pero tenía otro hijo. Pero habla de su unigénito. Amén. En el 18, habiéndosele dicho, tremendo, ¿verdad? Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia. Habiéndosele dicho, le están pidiendo, lo están probando en aquel que se le había dicho, en aquel que se le había prometido. Note esto, qué importante, hermano. Mire, es que nuestra fe no puede sucumbir. No importa lo que pase. No importa lo que nos pidan. No importa lo que nos han dado. No importa lo que nos van a dar. Por la fe, Abraham. Y note la explicación que está haciendo aquí el Señor.
No por Abraham, Abraham ya no estaba, por nosotros. Especialmente para los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Somos capaces nosotros de eso? ¿Somos capaces de sobrellevar esto? ¿Se nos ha sido dado a nosotros esto? Es que a quien se le es dado puede. Si es así el asunto, entonces no vale la pena tomar mujer. Esto es para quien les es dado. Hablando de los 3 diferentes tipos de hombres. Entonces sí se puede. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Pero tremendo, porque la misma epístola dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero sin fe es imposible. Pero también dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que el oír viene por la fe y el oír por la palabra de Dios. Entonces significa que yo no puedo tomar fe, no, la recibo de parte de Dios. Y sin esta fe yo no puedo agradarle a Él, porque es imposible agradarle, pero Él, esa fe que me ha dado, la va a probar. ¡Qué espantoso! ¡Qué responsabilidad! Y nosotros algunos todavía andamos jugando. No nos ha amanecido muchos. No sabemos lo que es la fe. No sabemos lo que es la fe probada o la prueba de la fe. Amén. Ahora, tengo aquí una versión que se la quiero leer, solo quiero que la oiga. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo. Estaba dispuesto a ofrecer a su único, o sea, unigénito. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo. Bueno, y Abraham, pero ¿qué pasó? ¿Y tu otro hijo? Qué maravilloso es que Dios encuentre nuestro corazón así cuando Él viene a probarlo. Vamos a ver si aún a este tiempo está de acuerdo conmigo. Vamos a ver si a este tiempo tú vas a hacer como yo te dije que íbamos a hacerlo. ¿Estás en tu corazón consciente de eso? ¿Estás dispuesto? ¿Ya renunciaste? ¿Ya aceptaste? ¿Ya entendiste? ¿Ya reconociste? ¿Ya te entregaste completamente a mi voluntad? Y lo dice, esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo por la palabra que estamos leyendo. Porque es triste porque algunos, es cierto, hicimos nuestra voluntad. Después vino la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces nuestra vida está en 2 voluntades. Porque seguimos con nuestra prole en nuestra voluntad y acabamos de recibir o vamos a iniciar la prole de lo que Dios ha prometido. Pero viene el Señor y me viene a probar para ver si yo hasta este punto de inflexión sería. Hasta este punto de inflexión yo puedo decir, Señor, sí, yo estoy sometido a ti, lo que tú digas. Ya no tomes en cuenta lo que yo hice, ni lo que yo quería. Ya renuncié a eso. Porque su actuar estaba evidenciando que él no tomaba en cuenta lo que él había hecho. Pero ¿llegaremos nosotros a ese nivel? ¿Tenemos nosotros la capacidad?
¿Hemos madurado? ¿Hemos llegado a madurar? Dice algo más. Por medio de Isaac tendrás descendientes. Voy a repetir el 17. Por fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Hasta ahí había llegado. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, ahí fue. A pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. ¿Podemos nosotros obedecer a Dios? Sí, siempre y cuando nuestra fe se mantenga, nuestra fidelidad se mantenga, nuestra convicción se mantenga, nuestra confianza en Él se mantenga, que lo que Él da me lo puede quitar y me lo puede regresar, si Él quiere. ¿Crea conflicto en nosotros cuando Dios nos pide o cuando Dios nos quita? ¿Crea conflicto en nosotros? Y a veces no nos percatamos de que nuestra fe está siendo probada. Y esto está evidenciando esa conducta negativa en respuesta a Dios, en respuesta a su palabra, en respuesta a su voluntad, en respuesta a sus propósitos. Viene a evidenciar de que no estamos aptos, que no estamos preparados, que todavía no hemos madurado, que no estamos listos todavía, no estamos dispuestos, no hemos renunciado todavía. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer para poderme a mí llevar a ese nivel en el cual yo le voy a responder, en el cual yo voy a poder venir y traerle, ofrecerle, alzarle, dedicarle, que consuma? No importa lo que Él me haya prometido. No importa que no se haya cumplido. Y la base para que se cumpla es esto. Y esto lo estoy entregando. Entonces, ¿cómo voy a poder yo recibir lo prometido si lo prometido es en base a lo que ya recibí? No sé si me doy a explicar. Porque ¿cómo van a haber descendientes sin Isaac? ¿Y cómo voy a seguir confiando en que voy a tener descendientes cuando yo me estoy deshaciendo de lo que me va a dar descendencia? Qué difícil, ¿verdad? Pero esta noche pidámosle al Señor que nos ayude. Ya que los días de semana el tiempo es más breve, podamos entender con algunas palabras. El versículo número 1 de ese capítulo dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Oiga, aquí ya no es en Isaac. Aquí ya no es Isaac. Hablo del 17. Con el 1, ya no es Isaac. Porque Isaac ya está, ya no es fe. Y qué tremendo que cuando Dios nos promete algo, nos da risa, nos burlamos. Isaac en el hebreo significa risa burlona. Risa, pero burlona o burla. Cuando Dios nos habla de que nos va a conceder los deseos de nuestro corazón, nos da risa. Cuando nos dice alguien, mire, yo lo vi a usted predicando, jejeje, le hace uno. Mire que yo lo vi a usted, el Señor me lo mostró y mire, el Señor le va a regalar, el Señor le va a dar, el Señor lo va a llevar. Uno dice, sí, ¿cómo no? Pues sí, como no es usted, ¿no? Que es bien fácil decir. Entonces viene la interrogante del Señor y mira en el plano que quedamos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados?
O decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. Empezamos a cavilar y eso que está en nuestra mente, que estamos cavilando, nos delata nuestro cuerpo y, ¿cómo no? Nos da risa. Y qué tremendo es, vaya, ahí está tu risa. Ahí está tu risa, Isaac, ahí está tu Isaac, tu risa, ahí está tu risa. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Y en cuántas cosas somos así? ¿Y cuántas cosas no hemos recibido? Porque somos Isaac en nuestro corazón. ¿Cómo no? ¿Qué diera yo? Sí, bien fácil decir. Pero quizás Dios no se ha fijado cómo estoy. Quizás Dios no sabe lo que me ha pasado. O mejor dicho, el hermano, ¿verdad? El hermano porque no sabe. El hermano porque está bien, ahí sube al púlpito y predica como él está bien. Así somos. Él como es mi jefe, él solo viene y dirige y manda y ordena. Y no sabemos cómo el pobre está o cómo lo tienen. Sí, como él es el dueño. Sí, pero cada 14 días paga una planilla de 300, 400, 500, 600 personas. Y tiene unos proveedores que son casi buitres y gavilanes sobre él. Y decimos, no, porque como él es el dueño, él tiene pisto. Como él es el jefe, solo ordena, solo levanta el teléfono, le habla a la secretaria. Trasladémoslo eso al espiritual. Sí, como ahí viven antiguo. Aleluya. Amén. Entonces, vemos aquí que dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Oiga, la convicción de lo que no se ve. Es que esto estaba viviendo Abraham al ser probado, al aceptar, al entregar, al dedicar, al ofrecer, al levantar, que es el sacrificio, que es la ofrenda. Perdón, la ofrenda. Dedicar, entregar, alzar, llevar hacia. Y qué tremendo es que la ofrenda era llevada hacia el altar. Y en este caso, el altar del holocausto, enteramente quemado. No queda oportunidad de nada, de nada, de nada para mí porque se vuelve ceniza. Pero como tengo fe, pero Dios es poderoso para levantármelo de nuevo de las cenizas. Que ese fue el cumplimiento del Señor Jesús, la ley perfecta en Él. Y por eso somos librados de la muerte segunda. Y que cuesta entender eso, ¿verdad? ¿Y para cuántos somos herejes por decir esa verdad? ¿Por qué no vas a ir al infierno? Porque Jesús lo hizo por mí. Él se hizo ofrenda por el pecado. En Él se cumplió Levíticos capítulo número 1 a la perfección. Y cumplió cada uno de los pasos con el último, holocausto, enteramente quemado. Entonces, mire qué tremendo. No había ley cuando Abraham ya sabía. ¿Y cómo es que sabía? Porque eso lo encontramos en la ley levítica. Pero, ¿y si no existía la ley levítica en el tiempo de Abraham? Porque ni siquiera había salido Leví de sus lomos. ¿Y cómo bendijo a Leví cuando él llevó los diezmos? Usted no se ha puesto a pensar a cuántos nietos está bendiciendo cuando diezma. Por eso es maravilloso conocer esta palabra. Esto es lo que me dice hasta dónde llegan mis bendiciones. Y cuántos despreciamos, ¿verdad? Esto tan maravilloso. Esa palabra pistis, de fe, en el griego, habla de persuasión. Entonces, Abraham fue persuadido por Dios. Claro que sí.
Solo alguien que Dios lo haya persuadido puede ser probada su fe y no salir reprobado. Solo alguien que esté persuadido por Dios. ¿Lo ha persuadido a usted Dios? ¿O usted sigue siendo un... Bueno, depende, quién sabe, puede ser, tal vez, si me alcanza, si puedo. Voy a asegurarme primero. Si el vellón está mojado, después está seco y está mojado. Tremendo, ¿verdad? Abraham estaba persuadido. Y no voy a seguir porque quiero llegar a otros puntos porque tengo muchas explicaciones sobre esta palabra pistis. Y fue probado. Pero hablando de pistis, credibilidad. Fe, credibilidad. Fe, convicción. ¿Tiene usted convicción? Si tiene convicción significa que nada ni nadie lo mueve, lo convence de lo contrario. Convicción es mantenerme firme, no importa qué, no importa quién. Convicción, tengo fe, la fe me sostiene, por la fe he sido salvo y la evidencia de que soy salvo es de que soy inconmovible. La manifestación de que soy salvo es de que no me mueve ni me cambia nada. No importa, Jehová dio, Jehová quitó, sea el Señor bendito. Esa es la evidencia de la salvación. Y la evidencia de que no hay salvación es la apostasía. Desde que aceptaste al Señor, ¿te has mantenido en sus caminos? ¿O cuántos miras hacia atrás, cuando miras hacia atrás, a cuántos ves ya postrados, muertos en el desierto, envenenados por las serpientes ardientes, muertos por las grandes pestes? Atosigado, no sé cómo es que le decían a uno chiquito cuando uno se llenaba mucho de comida y salía hasta por las narices, dice la Biblia. ¿Por casualidad no hay uno así ahorita? Esta palabra no existe, pero se vale aquí en El Salvador, ahorita. Hay ahorita alguien ahí que está saliéndole por las narices la comida y que quería hartarse y se hartó. Ojalá se hartara a sí mismo. Amén. Fue probado. Esa palabra probado es escudriñado. Fue escudriñado. Mire que Abraham fue por su fe. Por su fe él fue probado. Por su fe él fue escudriñado. Ah, eres cristiano. Vamos a ver si es cierto. Los inconversos, probemos a este. A ver, dicen que es cristiano. Vamos a ver. Ofrecerle cigarro. A ver si no te lo agarra. Aquí no hay ningún hermano. Mira, es cristiano. Ofrecerle un traguito. Vas a ver. Dile que con limón no se siente. Él ya sabe. O con naranja. Y así cualquier cosa. Pero aquí estamos hablando de que fue Dios quien escudriñó, no tentó, porque Dios no tenta a nadie, ahí en la misma carta lo explica, en el mismo capítulo. Aquí no es la palabra de tentar para el mal, aquí es de escudriñar, aquí es de probar. Y te voy a probar para que te des cuenta que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Te voy a probar para que te des cuenta. No, yo no necesito darme cuenta. Tú necesitas darte cuenta. ¿Quién soy yo? Yo sí sé quién soy, dice Dios. Tú no sabes quién soy yo. Que soy poderoso para que todo lo que tú desees sea más o mejor de lo que tú quieres, piensas. Dios no necesita probarse a sí mismo, no. Él quiere mostrarnos a nosotros que no seamos tan insensatos.
probado, ofreció, llevó hacia, alzó, guió hacia Dios, como lo compartí hace muchos años y he sentido un vivo deseo de querer compartir sobre esa porción de Génesis 22, qué tremendo camino de 3 días. Cuando Dios nos prueba, cuando Dios nos pide algo, nos da el tiempo suficiente para que lo pensemos bien. ¿Crees que lo que estoy pidiendo es mucho? Piénsalo. Piénsalo. Que lo que te estoy pidiendo es absurdo. Piénsalo. Es demasiado fuerte. Piénsalo, evalúalo. Tienes 72 horas para pensarlo. Significa que en 3 días había suficiente tiempo como para que él se regresara. Rendir, ofreció es rindió. Amén. Y aquí la palabra es especialmente a Dios. La palabra que se usa de ofreció es especialmente hacia Dios. Prosfero es la palabra. A Isaac. Ya expliqué lo que es Isaac. Mofa. Nos reímos cuando Dios nos promete. Nos reímos cuando Dios dice, te voy a llevar a hacer esto. Te voy a cambiar. Haré de ti, como en el caso de Abraham, haré de ti una nación grande. Y no solamente en el caso de ofrecerle un hijo, sino que más adelante cuando le dice, ¿ves las estrellas? ¿Las puedes contar? Ay, Señor, otro Isaac. Ay, Señor. Más ahora que oímos nosotros a los científicos decir que hay millones de millones de millones, de millones de millones, de millones, de millones, de millones, de millones. Estos tan mentirosos, dicen. Ya lo hacen a un incrédulo cuando dicen millones. Así somos cuando oímos de la promesa de Dios y te dará millones y millones, y no de dinero. Porque quiero hablar a un punto donde el dinero no nos importa. No es lo que nos persuade. Si hoy lo que más necesitamos es dinero, es por nuestra falta de fe. Si ahora necesitamos dinero es por nuestra mala cabeza. Hoy necesitamos dinero porque hay una maldición que nos ha alcanzado. Pero el verdadero creyente lo que menos necesita son cosas materiales. El que había recibido. Me gusta mucho escudriñar las palabras, porque esto se ocupa para recibido, pero de buena gana. ¿Y quién no va a recibir un hijo de buena gana cuando lo que está esperando es un hijo? El que había recibido las promesas, el anuncio, específicamente seguridad de algo bueno que Dios quiere dar o da. Lo prometido, la promesa, el mensaje. Ofrecía a su unigénito. Qué tremendo. Único nacido significa. A su unigénito. Único nacido. Único. Solo. Uno y único. Es decir, uno del tipo, no hay otro. Por eso todo lo que Dios había prometido no se podían cumplir en otro, sino solo en Isaac, porque era el unigénito de Abraham en Dios para dar y cumplir todos sus propósitos. Lo otro es algo similar, como cuando el Señor dio la orden de conquistar toda la tierra prometida. Pero ellos no conquistaron a todas las naciones que estaban. Entonces las que quedaron, el Señor dijo, eso les quedarán a ustedes como espinos en sus costados. Porque yo les iba a dar, yo quería que esa tierra fuera totalmente de ustedes. Pero no han querido, han dejado ahí.
Como el hecho que dejaste a Agag vivo y a todo el botín, eso te llevará a ti a perderlo todo. Uno del tipo. Por eso era imposible que fuera de Isaac Dios hiciera algo. Por eso es imposible que otro pueda ser salvo si no es por Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Su unigénito. Por eso no hay en ningún otro salvación. Hechos 4:12. No hay en ningún otro salvación. ¿Entiende? No hay en ningún otro. ¿Por qué? Porque solo es a través del unigénito. Cualquiera fuera ya es imitación, ya es falsedad, ya es mentira. Por eso la iglesia arrebatada solo va a ser de celestes. Y el que no es celeste le van a decir, bueno, ¿y tú por qué estás desnudo? ¿Y tú por qué no estás vestido? Ese vestido para la fiesta no está hablando del vestido ese que esté de aquí, sino de aquel en el cual cuando oyeron la voz de Dios tuvieron temor. Y ellos estaban desnudos. ¿Y qué fue lo que perdieron si estaban desnudos? Por eso, tal el celestial, tales todos los celestiales. Hablando de 1 Corintios 15. No va a haber chafa, pues. Amén. Entonces, Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo cuando Dios se lo pidió. Estuvo dispuesto. Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo Isaac. Mire qué tremendo. Pero ¿por qué no permitió que se la quitara? Ahora, pregúntese, ¿qué tal si Abraham no se lo entrega? ¿Por qué no permitió que Abraham matara a Isaac? Porque Abraham no dudó en dárselo. Significa que no lo perdió. No lo perdió porque no se lo negó. Dios no le estaba pidiendo nada que no fuera de él. Entonces, ¿por qué perdemos? ¿Qué es lo que no le hemos dado al Señor que lo perdemos? Y mire, ¿cuántas pérdidas hemos tenido? Y nos preguntamos, ¿y por qué será? ¿Qué hice de malo? Bueno, para eso es la palabra, para que usted y solo usted se pueda dar cuenta. No tiene que esperar que ande alguien diciéndoselo. Cuando Dios le quiera decir algo, se lo va a decir, hasta por medio de un burro si no hay otro. ¿Por qué? Porque la orden era para probar la fe de Abraham, no para matar al muchacho. Cuando Dios te pide algo, no es para quitártelo, sino para probar tu fe. No es que te va a matar a tu hijo, no es que te va a quitar lo que te pide, sino que es para probarte. Él no lo va a matar. Porque ni siquiera llegó al acto, no sé cómo ya, se me olvidó la palabra, se me fue ahorita, al acto de sacrificarlo. Pero sí en el corazón ya lo había hecho. Y para al Señor eso le bastó. En tu corazón ya lo hiciste suficiente. Por eso oísteis que fue dicho. Pero con solo codiciarla.
Ya lo hiciste. Mire qué lindo. Y lo otro, solo lo deseaste, solo lo ofreciste, solo lo entregaste en tu corazón, en tus pensamientos. Suficiente. Ya no hay necesidad de que me lo des. Solo estaba probando tu fe. ¿Y cuántos perdemos? ¿Cuántos perdemos? ¿Cuántos nos quedamos sin el plato y sin la cena? Cuando Dios te pide es porque Él te quiere dar más. Nunca, jamás te va a quitar el Señor. Porque lo que te pide, Él te lo ha dado. Y si te pide es porque sabe que tienes. En lugar de quitarle su hijo, Dios le dio a Abraham toda una nación de descendientes de Isaac. En vez de quitarle su hijo, es que no era ese el propósito, pero esa era la prueba para poder darle de él una descendencia. Eso poquito que Dios te pide, eso insignificante que Dios te pide, imagínense en lo que se multiplicó Isaac. Hago pausa porque quiero que piense en eso que usted le ha negado a Dios. Qué triste. Jamás Dios nos pide algo que Él no nos ha dado. ¿Cuántos estamos atemorizados de confiar en Dios? ¿Con lo que más amamos o con nuestros más preciados bienes? ¿Cuántos tememos? Y qué felicidad nos da cuando el pastor, el hermano que predica, el maestro, la palabra, qué felicidad para aquellos que solo lo voy a decir en sentido figurado, no es así en mí, aquellos que tenemos pisto, ¿verdad? Aquellos que tenemos dinero, cuando oímos y decimos, no, el Señor le dijo al hombre rico, al joven rico, le dijo, vende todas tus posesiones y repártalo entre los pobres, y nos alegramos cuando Él dice, no, dice el maestro, el predicador, no, ese era un rema, solo para Él, no para usted, aleluya, dice uno, que solo era para Él. Porque todos dimos, todos nos va a decir entonces el Señor que vendamos todo lo que tenemos y que lo demos a los pobres. No, si aunque lo repartamos todo, a los pobres siempre los tendréis. Dale al pobre y lo harás más pobre. Como hace muchos años les dije a ustedes, mejor aprendamos a pescar. Mejor consigámosle trabajo. Hermano, trabaje. Para no caer en el evangelio de San Judas Iscariote. No por amor a los pobres, no porque nos vamos a volver ladrones. Sin vergüenza nos vamos a volver. Me río por no llorar. Entonces, sería importante que le pongamos mucha atención al caso de Abraham. Él estuvo dispuesto a renunciar a todo por Dios. Lo vimos en el caso de Job. Si quiere vayamos a Job capítulo 1. Yo sé que él lo sabe de memoria, pero hágalo por obediencia. Job capítulo 1. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. Oiga, despropósito alguno. Y usted sabe toda la historia. Él tenía un corazón dispuesto. Si Jehová, Él puede permitir que yo lo pierda. Y si Él da y quita, me puede volver a dar. Y si ya no me quiere dar, yo soy feliz. Porque no dependo de eso. Porque está consciente, dice, cuando yo vine desnudo. Cuando yo vine no tenía hijos. Cuando yo vine no tenía posesiones. Cuando yo vine no tenía nada. Entonces entiendo que si vine desnudo, o sea, vine sin nada, voy a regresar sin nada. Que todo lo que Dios me ha dado es porque lo necesito en esta vida. Pero si Él me lleva en esta vida, ¿para qué lo voy a necesitar? Si la relación con el Señor, la comunión con Dios es superior a todos los terrenos, aún al amor que usted más considere, o al valor que usted más considere, se queda muy, muy por debajo. Para eso que usted vio, estamos esperando. Y Pablo, de una forma similar, en su carta a los Filipenses capítulo 3, versículo número 7, dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oiga, qué tremendo eso. Si ocupáramos este contexto, podríamos entonces decir, o sea que Abraham podía perder a Jehová si no entregaba. Porque ¿qué hubiera pasado si se lo niega? Repito el versículo 7, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Oiga, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo de mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿O usted cree que no tenía fe el apóstol Pablo a pesar de que era Saulo, de que lo perdió todo por amor a Cristo? Porque su fe comenzó en su descenso, en su camino hacia Damasco. Hablo del descenso de donde estaba puesto. No hablo de descender hacia Damasco. Si Damasco no era el problema era él. El problema es nuestro. Qué lástima, porque quiero ir un poco más rápido. Como Abraham estuvo dispuesto a renunciar a todo por Dios, lo hizo Pablo y también lo hizo Job. En el sentido de que le quitó, y eso no fue problema para Job. Ni fue problema para Pablo. Por amor de Cristo lo he perdido todo. Bueno, imagínense su familia. Si no se habla de la tía de él, no se habla de nadie. Entonces por lo menos sabemos que no era igual que Elías. Porque Elías no tiene genealogía. Y nosotros en lo espiritual no tenemos genealogía aquí. Nosotros aparecimos como apareció Elías. Espero que me comprendan. No estoy hablando sí, tonteras dice que no estoy hablando. Estoy hablando una verdad. Si buscan nuestro ombligo, no está aquí. Está de donde también viene nuestro Salvador. Ahora, como Abraham estuvo dispuesto a renunciar, dos cosas importantes. Dispuesto a renunciar, dos cosas. La segunda, se necesita la primera. Usted no puede renunciar si no está dispuesto. Tiene que estar dispuesto para poder renunciar. Cuando usted no renuncia, yo no renuncio,
es porque no estamos dispuestos. Ahora, ¿qué es disponerse? Fácil. ¿Qué es disponer? En el sentido que estoy hablando. Poner o tener las cosas en orden. Y situación conveniente. Repito, poner o tener las cosas en orden. Ese es el problema. No estamos dispuestos porque nosotros no tenemos las cosas en orden. Cuando nos toca decidir, decidimos mal porque no tenemos las cosas en orden. Esto es, no existe en nosotros una prioridad. En el sentido espiritual. Tenemos prioridad en las cosas terrenas, pero no en lo espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a renunciar? Si no hay disposición. ¿Qué es renunciar? Dejar voluntariamente. Quiero que me entregues a tu hijo, tu único, y se lo aclaró cuando se lo pidió. Porque no estés pensando en otro, porque no te opera, solo tienes uno conmigo. Tienes que renunciar voluntariamente. Dejar voluntariamente, apartarse de algo que nos pertenece o tenemos derecho. Mire lo que renunció. Él tiene derecho, pero él renunció a ese derecho. Él puso aparte algo que a él le pertenecía, aparte de él, de su dominio, de su control. Lo puso aparte, o sea, lo llevó hacia. Renunció a eso. Entonces pienso que Dios estaba diciendo, hermano, desde que ese hombre salió de su casa, este hombre en ningún momento va a pensar al revés, no se va a regresar, ni siquiera se va a detener. Entonces, Dios sabía que ese hombre iba a ir a hacer lo que se le pedía. Y le dice al ángel, ni modo, vas a tener que poner el cordero ahí. Porque este no renuncia. ¿Cuántos tendremos esa solvencia? Amén. Por si no llego a este punto, esta carta habla de la actitud del creyente. Esta carta se tiene que entender con todo el conocimiento que se necesita del antiguo pacto. Si no, no se entiende. Y mejor todavía, no se comprende. Entonces, esta carta habla de la actitud del creyente al Dios que reclama precisamente lo que Él ha dado o ha prometido. ¿Cuál es la actitud del creyente cuando Dios le ha pedido algo que le ha dado o que le ha prometido en base a lo que le ha dado? El caso de Abraham. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? El día de ayer me estaba acordando cuando comenzó mi vida cristiana. Y como muchos de ustedes, porque estoy bien seguro, por el don de la sospecha, que cuando dan su diezmo hasta así es como escondido, porque, yo no quiero que se fijen cuánto diezmo. Yo le decía al Señor, Señor, me da vergüenza, yo como quisiera diezmarte, Señor, más. Y dije, a mí me da esta pena tan poquito, Señor, pero si tú me bendijeras, y llegó el día, si usted ya me conoce, ya lo sabe, y se lo he contado 1.000.000 de veces, y eso que no soy mentiroso. Y cuando el Señor me bendijo, estaba diezmando prácticamente lo que yo recibía el mes anterior de sueldo. Y cuando yo vi el diezmo, diez mucho, dije yo. Mire, hoy, discúlpeme, yo estoy tratando de medir mi vocabulario, pero mire la estupidez del creyente que esta carta manifiesta, habla de la actitud del creyente cuando Dios le pide algo que le ha dado o le ha prometido. Mire, me dolió hasta el alma dar lo que ganaba. Y el Señor,
queriéndome decir, hijo, pero ya te diste cuenta que es cierto que estás dando lo que ganabas el mes pasado, pero no te estás dando cuenta que estás recibiendo casi lo que recibías en el año. Mire, disculpe, ¿verdad que uno es bruto? Hablo de mí. Porque los que han hecho eso no han venido esta noche. Nadie se fija en que 10 veces, 15 veces más de lo que ganaba. Nadie piensa así, uy, pero esto es lo que ganaba antes de 10. En el diezmo se fija uno, no se fija en lo que uno recibe. De eso se trata esta carta. Habla de la actitud de los que somos creyentes. Abraham sabía cuáles eran sus prioridades. ¿Qué es prioridad? ¿Sabe por qué me detengo en eso? Porque algunos desconocemos algunas palabras. Y aquí estamos para aprender todos. Prioridad, anterioridad de una cosa respecto a otra, o en tiempo o en orden. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué pone antes de? ¿Qué pone después de? ¿O no es triste, hermano, ya que estamos hablando, que como cuarta vez que lo hablo en 20 y pico de años, ya que estamos hablando algo del diezmo? Ahí tengo que pagar esto, 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 y de último, y el diezmo. Y los más vivos del residuo, sacamos el diezmo. Y después nos preguntamos, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no se nos multiplica? ¿Por qué solo oímos que los hermanos llegaron a la casa del hermano fulano, la hermana fulana, la hermana se afligió? ¿Y cuántos? Yo no invité solo a 5 y vienen 20. ¿Cómo voy a hacer, Señor? Y se multiplicó y todos comieron y sobró. Ah, de seguro porque ese hermano tiene prioridades. Y Dios es primero. Esto que hizo Abraham lo llevó a recibir en recompensa más de lo que pudo imaginar. Él pedía un hijo y Dios le dio una descendencia grandísima, próspera en gran manera y fuertísima, que hasta el día de hoy nadie puede contra ellos. Es una verdad bíblica, no lo digo yo, lo dice este bendito libro. Por eso es importante Efesios capítulo 3, y aquí usted lo va a tomar de otra forma. Efesios capítulo 3 y versículo número 20. Dice así: y a aquel que es poderoso, él quería un hijo, ¿verdad? Solo déjeme decirle esto, él quería un hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quisiera? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted pide? Él quería un hijo. Y aún cuando se le anunció, su mujer no creyó. Y mire lo que dice Pablo: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, ¿cómo se puede cumplir en mí este versículo? ¿Cómo es que se puede cumplir en mí? Es que es algo sobrenatural lo que estoy leyendo. Entonces, ¿cómo se puede cumplir en mí? Bueno, yo he puesto 3 cosas. Primero es tener plenitud espiritual. Ay, hermano, qué difícil. Bájese un poquito, vaya pues, tener abundancia espiritual, por lo menos. ¿Cómo puedo hacer que este versículo sea una realidad en mí? Abundancia espiritual. Ay, hermano, baje un poquito más, vaya pues, capacidad espiritual. Por eso en muchos esto no funciona.
Porque no tenemos. O sea, hermano, ¿cómo usted va a darle la llave de un carro y decirle a un niño de 5 años, vaya, ve, manéjalo? ¿Cómo, hermano? Ah, pues algo similar para que usted lo... ¿Cómo Dios va a permitir que usted tenga ese poder cuando usted se va a matar? Cuando usted se va a hundir, se va a llenar de orgullo, se va a creer el billete de a 1000. Porque el que nunca ha tenido y llega a tener, hace poco lo acabamos de ver. Dígame. Sí, ayer lo vi. Al hermano. Usted está pensando mal. Pero es una verdad, dele poder a aquel que nunca lo ha tenido. Nabu se queda chiquito. Y por eso los vuelven bueyitos. Aquel que nunca ha tenido, dele dinero. ¿Entiende por qué Dios no le da eso que usted pide? Porque no tiene capacidad espiritual, porque no tiene abundancia espiritual, porque no tiene plenitud espiritual. Romanos, y usted va a comprender un poquito mejor lo que Pablo dice, Romanos capítulo 8. $32. No lo voy a poder explicar, el tiempo se me fue. Dice así: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Efesios 3:20. ¿Tú quieres un hijo? Te daré una nación. Amén. Si no sabemos, no le podemos responder a Dios. Si no hay disposición, no le podemos... Si no hay disposición, no podemos renunciar a lo que Dios nos pide. Y cuando Dios le pide, es porque Él le ha dado. Y cuando Dios le pide y le ha dado, es porque le quiere dar más y mejor. Más de lo que usted entiende y más de lo que usted comprende. Vamos a orar. Padre, gracias. Hermano, usted que ha pasado ahí a la oración, al altar, para saber o entender que lo que recibiremos no siempre es inmediato o en forma material. Hablo de esa capacidad espiritual. Aquel que tiene la capacidad espiritual entiende, comprende que lo que va a recibir está consciente de que no es necesario recibirlo inmediatamente o que va a ser materialmente. Pues lo material es lo que menos satisfacen al que tiene plenitud espiritual. No es material lo que necesita. Lo material es lo menos que necesita el que tiene capacidad espiritual. El pedido a Abraham no fue de lo material. Sino de lo que menos tenía. Pero sí de lo que más amaba de todo lo que tenía. ¿Cómo vamos a responder? ¿Con qué actitud le vamos a responder nosotros al Señor a lo que Él quiere de nosotros? Porque esta carta habla de la actitud del creyente en relación al Dios que reclama precisamente lo que Él le ha dado y le ha prometido. Quizás ya recibiste tu Isaac, pero para que se convierta en descendencia de multitudes,
para que se convierta en nación, tu fe tiene que ser probada. Esto es, ¿le vas a dar buen uso a tu Isaac? ¿Cómo así? ¿No lo vas a amar más a él que a mí? ¿A quién vas a renunciar? ¿A él o a mí? Hablando de Isaac, de ese unigénito, ese tipo único. Por eso no puedes dar manzanas si eres espino. No puedes dar uvas, no puedes dar higos. Señor, gracias por lo que nos enseñas. Hermano, quizás Dios nos está preparando para que no salgamos reprobados, para que nuestra ambición, nuestro egoísmo, nuestra codicia no nos vaya a hundir. A la hora de decidir, necesitamos estar dispuestos para poder renunciar. Pero necesitamos una fe como la de Abraham, necesitamos una fe como la de Job, y necesitamos una fe como la de Pablo. Que todo lo escatimemos, pero como basura, para poderlo ganar a Él. Señor, tú sabes la lucha de aquellos que en esta noche están postrados física y espiritualmente también. Ahí en su silla, a la par de su silla, aquí. Señor, ayúdanos. Señor, es cierto, no nos estamos justificando, pero no somos como Abraham. Este hombre te creyó desde un principio y nosotros ni siquiera hemos dejado Aram. Salimos de Ur porque nuestro padre nos sacó. Hermana, hermano, no tema. Dios no pide más de lo que no puedes dar. Dios no pide nada que no te ha dado. Y oramos para que este día sea el comienzo de una nación grande de lo que hemos recibido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.